Tierra de ojites en náhuatl, lugar donde hace calor en chinanteco. Ojitlán es uno más de los pueblos de la Chinantla que no escapa al transcurrir del mundo actual. Se adapta, reelabora y resignifica sus tradiciones, como es el caso de los huipiles y los textiles, piezas de arte que dan cuenta de la vitalidad de sus artesanas, unas más conocidas que otras, pero todas herederas del arte de la trama y la urdimbre, que bordan o brocan con hilos industriales de colores brillantes, para crear el portento de huipiles de varios usos. Las artesanas ojitecas aprenden principalmente en el contexto familiar, sobre este arte que se enseña de una generación a la siguiente, como es el caso de doña Magdalena Hilario Contreras y su joven hija Susana Rojas Hilario. El arte de lograr un huipil actualmente empieza con el trazado original de largo de este, con hilo comercial de algodón. Antiguamente el proceso empezaba con el cultivo, cosecha e hilado de este, pero los tiempos cambian y los cultivos de esta malvacia han dejado de existir en la región. Pues ahorita en este tiempo ya compramos el hilo, ya no es como los años anteriores, en los tiempos de mis abuelos. Ellos cosechaban el algodón y hacían el hilo, con ese hacían su huipil. Ya ahorita ya no hay algodón, ya no hay tierra también donde sembrar. Bueno, estos años ya se ha ido muy perdiendo nuestra cultura, y pues ahorita ya compramos lo que es el hilo. Este hilo se llama hilaza, lo compramos en Oaxaca, ¿verdad? Pero aquí en nuestro pueblo ya lo venden. Después de este paso, el telar se monta en un poste y se fija en cada sesión en la cintura de la artesana, que poco a poco y con una serie de delicadas herramientas va logrando la formación del lienzo a partir de la undimbre, y en casos de trabajos más exigentes, el brocado. Aquí en la base lo que lleva el telar son los palitos, ¿verdad? En chinanteco yo le digo el primer es matalú, y en español pues el machete es este, y el que tengo enredado el hilo se llama en chinanteco mazoñi, y el cuarto pues también chinanteco de Janicua, y este es el machetito, pues es el separador para separar los puntitos que llevan el telar. Y el otro, ¿verdad? También es en chinanteco, pues es jamuñí, y el separador. Logrado los lienzos, se ensamblan y se bordan para lograr finalmente un huipil. La mayoría de las tejedoras y bordadoras chinantecas elaboran esa obra de arte textil con el fin primordial de ataviar a las compradoras que maravillan sus ojos y se atavian con el cosmos chinanteco sobre lienzos ensamblados. De acuerdo con la tradición, no todos los huipiles tienen el mismo uso y por tanto tienen sus peculiaridades. Este es el de diario. Y el de media gala tenemos el relleno de serpiente emplumado y también la randa y los puntos cardinales. Y este se llama flor de araña, este relleno. Y en eso pues lleva un poco de telar, ¿verdad? El telar que decimos lleva con hilo vela y lleva hilaza blanca, porque forma parte del huipil de media gala.
Y el de gala, tenemos aquí el de gala lleva puntos cardinales. Todos estos son puntos cardinales. Y también la randa, que es igual que es el arco iris. Y este telar pues está hecho a base de hilo vela. Aunque el soporte limita la expresión artística, así como el pintor se ve limitado por plasmar en una superficie plana la expresión de su apreciación del mundo, así las mujeres ojitecas y de la Chinantla han bordado y tejido por generaciones una impresión emotiva, moral y estética del mundo en la limitada, geométrica y plana superficie del lienzo. Pero la finitud del medio no evita el mensaje profundo, heredado de generación en generación y que habla del cosmos indígena y de la misma habilidad y emotividad de la artesana. ¿Qué tal? Saludos a todos y a todas. Estamos en un evento más de esta 13ª Semana de las Culturas y particularmente me da mucho gusto estar aquí acompañado del ingeniero Elías García Martínez, ¿verdad? Sí, así Así es es. su nombre. Ahorita les comento un poco más acerca de por qué tenemos la presencia pues, de nuestro invitado. En realidad, la idea que tenemos para esta sesión, para este evento de la Semana de las Culturas, es hacer una revisión acerca de la historia de uno de los, digamos, pueblos más importantes de la Chinantla, denominado frecuentemente como la capital de la Chinantla. Nos referimos particularmente al pueblo de San Felipe Usila. Y bueno, sobre digamos, esta capital antigua chinanteca, vamos a revisar un video que es una pieza documental que lamentablemente es ya difícil de conseguir. Por ahí hay algunas cuantas, digamos, como versiones que están en internet, en estas plataformas que nos ofrecen videos, que nos permiten alojar videos. Y bueno, es un documental muy interesante que pertenece a una serie que se publicó hace bastantes décadas llamada México Plural, donde había distintos trabajos acerca de pueblos originarios y particularmente este episodio que queremos ver juntos aquí en este momento es Los Chinantecos de Usila, y que es un retrato, ahorita nos platicarán cuándo se hace este retrato documental, precisamente de la cabecera, de lo que ahora conocemos como la cabecera municipal de San Felipe Usila. Para hacer esta revisión de este documental, bueno, vamos a verlo y apenas terminemos de ver este pequeño documental que dura cosa de 20 y tantos minutos, pues vamos a regresar acá a platicar sobre la visión que tiene sobre esta pieza documental, pues una de las personas que participa en el mismo y que ya lo platicaremos más adelante, ya en el momento de participar en este documental, él ya tiene una mirada nostálgica sobre un Usila anterior, el Usila que está viendo en ese momento hace varias décadas, y bueno, también platicaremos precisamente acerca de cuál es su visión del Usila que vemos actualmente y que está, como lo comentaremos, está en un momento, digamos, liminar precisamente por esta apertura de la que vamos a hablar más adelante. Nos acompaña, les repito, el ingeniero Elías García Martínez. Platicaremos con él después de ver este video. Entonces, por lo pronto, vamos a ver esta pieza documental, Los Chinantecos de Usila.
không hay bắt chia này thì hết không hay là nia sợi dây quanh cả kia papalwapang kia estado de Oaxaca la pa chia hay là hưu dùng là phải nó hưu tới là hưu ua nó ý chi ra kia carretera để hụt họ nhà rồi nhà hưu mặt tây nhà hưu cá qua và nè sa hụt họ pa chi tới ra kia carretera thì hụt này xe linh ngắn con cái bị cựa mà thì ấy là rồi lỡ cái hưu lấy chuyện này nhà là nghĩa thường ngày lấy ra hai con bị nhà con búa à nhé cũng là cả mà đi là ý cái hưu hay là này tuần đây bắt tay chi là tiện này còn kín mai chưa ba ý là ta municipio tay còn nhà mai nhé còn đây bắt tay tiện này hay là ý này tiện này chính năng này là xe cartera xe cái ua mà đi là Rubén, ¿nos puede decir cuál es su opinión acerca de los chinantecos? Son razas o personas que están bastante aisladas, ¿no? Están bastante aislados en el sentido de que no tienen ellos caminos, pero son personas que tratan de salir de su aislamiento. Pues sin duda alguna, debido a ese aislamiento, pues ellos están atrasados en muchos detalles o en desarrollos, ¿no? Bueno, atrasados en el sentido de que pues no gozan de muchas facilidades como las que gozamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, carreteras, escuelas, otras cosas como cosas culturales como, digamos, cines o lugares donde se vayan ellos a civilizar un poco, ¿no? Pues de aquí de Uxila, pues se entienden entre ellos, ¿no? En idioma dicen los paisanos, ¿no? Ay no, ya, no jefe, dice que se fue al campo. Hay otros que dicen, no jefe, está la panijo, panica. Entonces dice, ¿no? Voy a rajar leña, voy a limpiar mi milpa. Y llega otro, dice, vamos a ir. Voy a agarrar y habla idioma única tara ni como y lo muestra ahí entonces dice el otro, pues tengo mucho trabajo, ayúdame, ¿no? Ayúdame, no seas mala gente. Pues dice el otro, y así, mañana vamos. Se entienden entre ellos. Así son una mujer auxiliaria, piensa mucho cómo va a amanecer,
como cuando amanece piensa mucho cómo va a trabajar, qué va a hacer hoy, qué va a hacer, dónde va a ir. Y yo me estoy pensando para hacer, voy a traer un poco de leña, voy a lavar, eso estoy pensando yo. ¡Ay, vámonos! ¡Ay! Estos animales la compramos cuando eran baratones, pero ahora ya valen dinero. Pero yo con estos animales la cuido mucho. Yo creo que este animal la cuido más que yo, porque antes que si no comen pobre, vale más voy yo a dejarlo y que comen, entonces yo regreso, ya como yo solo. Entonces ya estoy tranquilo que mis animales que estén comiendo, mis animales que ya estén conformes, es como uno que le cargue gasolina a un carro, a eso lo hago yo a mis animales. Y cuando tienen cebo lo llevo, pues ya están tranquilos, ya están contentos, otra vuelve a trabajar. Y estos ya son de manso, ya no les cuesta uno más ponernos de tubo. Y es muy amigo de uno, pues te lo saluda también, pero con las patas, no con la mano. Hacer todo lo que hace falta para su casa. Hacer comida, acaba de hacer comida, hay que desayunar. Acaba de desayunar y hay que lavar la ropa en el río. Y acaba de lavar y después llega al río a planchar, a seguir de planchar si tiene su ropa. Y acaba de planchar y después va a poner un poquito su nixtamal, la lumbre, porque es su trabajo de mujer auxiliaria. Trabaja como un burro, gente de auxiliario acá, como una puede decir, una yunta que tiene una ayuda a su cabeza. Así estamos trabajando en este pueblo. Tanto trabajo que hace gente auxiliaria. Bà là ta muốn sẽ hiểu là gì kỳ tí tiêu anh bằng xe tạ liền tí ảnh biết đi xây là mà xây tí tiêu heo lầy tí nhẹ mà heo biết cái hòn tay là cọ tay giống chia thì ua sẽ hiểu là tí tài là mà ở tay tí mày cự vậy nên mà ở ca thế hiểu đấy dành chí ở kia anh họ xe nó xe mà lô xe heo xe là hề xin ta cạn đấy xịn giỏi tí dậy mà này nhà nhị kia xịn giỏi tí xây là mà xây xịn giỏi học kỹ. Mira, yo ando en esta carreta, sufriendo entre el agua, entre el sol, cargando mazorcas de los paisanos, carriendo tabaco y perdiendo tiempo, ¿no? En que haya agua, haya calor, no descansamos nada.
como el asunto de la carretera. Y ese es el carro de los pobres, porque no queda otro en que traer más cosas de su campo, de su comestible. Ponte desde la pista, voy a traer carga de los paisanos para que me eche yo mi refresco, ¿no? Y cuando me dice, mira, ¿cuánto me cobro? Pues le digo, te cobro tanto, ¿no? Ese es real que ese poco dinero no es justo de ganarse uno, porque sufre uno mucho y pierde uno porque ya no es. Se desbarata la rueda, la mando a componer, o si hago, veo que es sencillamente, pues la preparo yo solo, ahí matándome con un martillito, con unos fierros, que sea como sea, pero yo me paso el día y pues, ya cuando ya esté listo, pues ya hago la lucha de trabajar otro poco. ¿Cómo ha cambiado este pueblo? Yo recuerdo cuando salí de aquí hace muchos años, había mucha homogeneidad en todos los aspectos, en la vivienda, en la forma de vestir, en las calles y en otras cosas. La gente viajaba a otros lados siempre por tierra, por balsa, salía uno allá abajo, a caballo. Este medio que escuchamos, que estamos escuchando, es un medio nuevo, no existía esto. Todos los niños hablábamos chinanteco, no conocíamos el español. Todos teníamos miedo de salir. Ahora los niños han cambiado también, bastante. Ahora salen a Tuxtepec, a otras partes, sin temor. Este pueblo llegaba, recuerdo, hasta allá adelante. Todo ahora donde está el pueblo, parte del pueblo, aquí se sembraba tabaco, se sembraba maíz. También el pueblo ha cambiado en general. Yo creo que van a haber más cambios todavía. Pues resulta que el chinanteco es un idioma sumamente musical. Así hemos podido entablar parlamentos, diálogos a través del chiflido.
Estos diálogos también deben ser muy breves, porque lo que pasa es que muchas palabras tienen el mismo sonido. Ma ola hama ha ola ni ala ui ja ba đi so nó không lô hỏi cụ ba tia ola cái lá ba hỏi cái ai á chành đi ho ba ủa là cái là nhà cái chành ba ho ba ủa là họ ăn tiền kia mà hiểu ba lợi mấy cái xe tới và tôm cụ nó với mà o này tả leo mắc cụ hôm nãy về mất lấy họ ế nhỉ vậy thì lợn nó vậy đi và nên ai phía chèn và ai nè tàu và ai nhìn mà ô là nó hay là hoài cụ này võ này sợ này mà mãi để mắc vậy về chèn của cá này nói lên mà ô cụ này họ ế nhỉ vậy lợn nó bay à vậy lợn nó bay kè võ hôm này nó lên mà ô là vậy gì vậy nó té ở nó vậy thì nó sẽ khó đấy cái ta nhớ hào ế lệ của cụ là ế phía ai bắt tàu nha ai chèn nha ai cựu ai lệ nó cuối religión es para Juanes, tiene unai tiene nhà coi lấy huế hậu nhị cohesión ấy là hơi hậu Asia indígena nên cái religión này phải này ngoài chia sang ngoài nào lại ngoài chế nhé lợi chế nhé rồi chia nos divide y la ne qua now como guiñañi a Estados Unidos que Instituto Lingüístico de Verano guay wa matai ho ne vậy cả nia hao nhị chỉ para tai ho mía nia ta ra tai pero que nada hao nhị rồi ngang nia hijo de tay không á, con mà de tay nè, con mà de tay không, lệ, hijo sai không nhị, rất lệ Biblia sai không ngàn nhé, mũi không, hijo mấy xin mãi cái là này, ya ai xin mãi ai, cái chia sang lệ. El Padre mandó a su Hijo, hermanos,
para ser crucificado, para sufrir, hermanos, para que así todos, hermanos, se salven. Pero, hermanos, aún así, viendo a Jesús, aún así, hermanos, que vino a Jesús a morir en la cruz. Bueno, como siempre ha influido la religión, esas personas llegaron aquí a la iglesia católica, en donde había un sacerdote que se apellidaba Pacheco. Este sacerdote era católico, pero con las pláticas que tuvieron, pudieron convencerlo y convertirlo a protestante. Y la nene, como era la línea, con la religión, hay malan católico, Dios, no hoy. Surge el divisionismo, desde luego, ¿verdad? Al llegar el señor Esquina y otras personas más, surge un gran divisionismo. Los católicos se dividen, el señor Pacheco se lleva una parte de los católicos y forman o edifican su propia iglesia. Y es así como surge ese problema de tipo sangriento. Los usileños se pelearon entre sí, porque los católicos jamás estuvieron de acuerdo que aquí en Usila hubiera una iglesia así de tipo protestante. Entonces las mismas gentes chinantecas, los mismos usileños, tuvieron un pleito tremendo por lo que respecta a la religión. Entonces hubo sangre pues entre los chinantecos de Usila. Aleluya, gloria al Señor. A su nombre. Y tan católicos ya, protestantes, Dios. Y la neva, la neva tiene de la divididos, ya. La red tiene la. Pues lo que hay en el mundo, pues no sabemos en qué se trata, ¿no? Pues si vendrá la carretera es mucho mejor, pero por otra parte las pobres gente que tienen su carreta, pues como yo tengo mi carreta, ¿no? Pues voy a hacer vender mis bueyes o vender mis bueyes con toda su carreta y el dinero hago de comprarme un carrito, ¿no? Para manejarlo y para hacer el mismo trabajo. Ojalá y primero Dios que llegará la carretera a Usila, pues será muy bonito y será para otras personas que tienen carros de lejos, pues dirá, vamos a Usila, vamos a ver qué hay. Pues sí van a venir a Usila a conocerlo, ¿no? A que no conocen, pero sí van a venir, pero cuando hay carretera. Donde Huipi las mujeres, te llevo mi pensamiento, y llegaré con sentimiento hasta que pueda ser, aunque me encuentre. Pues ahí está, amigos, este documental que, pues les repito, es una pieza de información que se filmó hace bastantes décadas. Ahorita nos platicará nuestro invitado, el ingeniero Elías, cuándo y a propósito de qué se filmó esta pieza documental. Y bueno, me gustaría saludar a nuestro invitado, ingeniero, gracias, buenos días, qué bueno que nos acompañe. Buenos días. Doctor, buenos días, es un gusto colaborar en estas Semana de las Culturas que promueve la UNPA, que de por sí es una bellísima universidad que debe ser orgullo de la cuenca, y ojalá que mucha gente conozca esta universidad y sobre todo sus instalaciones, que me parecen excepcionales. Entonces, pues, por esta razón es un placer colaborar.
Muchas gracias, don Elías. Y bueno, originalmente ustedes habrán visto quizás en el programa, pues que nos iba también a acompañar otra persona que sale en el documental. Lamentablemente ya no pudo acudir a nuestra convocatoria, pero esperamos tenerla muy pronto a la investigadora Irma, tenerla pronto por acá, quizás en otro momento hablando pues de su labor, más bien como de recuperación de la memoria sobre los huipiles usileños, ¿no? Que es una labor muy importante y que es una referencia también para el estudio de los textiles chinantecos y particularmente los huipiles de Usila. Pero pues regresando con nuestro invitado, allí el video es súper interesante por muchas razones, iremos platicando un poco acerca de eso, pero a mí lo que me llama más la atención, don Elías, es cómo usted en el minuto 13 por ahí del documental baja de una avioneta, ¿no? Que es como el primer impacto que para nosotros, para una cierta generación, el primer impacto para nosotros es ver que a Usila se llegaba en ese momento, que ahorita nos dirá cuándo, ¿no? En cuándo se filmó este documental, pues en ese momento se llegaba, dicen, por a pie o en caballo, después de 8 horas de viaje, o bien en avioneta digamos, para la generación mía y de nuestros alumnos, pues eso resulta un poco sorprendente, ¿no? Entonces, usted se hace el viaje por avioneta y lo empiezan a grabar precisamente a su llegada a la comunidad de San Felipe Usila, y usted de las primeras cosas que menciona, don Elías, es pues estos ojos de nostalgia, con los que ya ve en ese momento, hace tantos años, a esta Usila. Platíquenos un poco, ¿qué es lo que usted veía en ese momento que se levanta este documental acerca de, pues, de su pueblo Usila? Bueno, para poner un poco en contexto las condiciones que se filmó este documental, bueno, partiendo con la fecha que fue en julio, del 17 de julio al 20, esto fue en el año de 1983. Este documental fue una idea, una propuesta de la entonces Dirección General de Culturas Populares, que dependía de la Secretaría de Educación Pública, para registrar los diferentes grupos étnicos que había en México. Entonces quiso hacer este registro con todos estos pueblos originarios, ¿sí? Para sustentar la pluralidad cultural, lingüística que existía en el país, que en ese entonces, y yo creo que igual sucede ahora, no se conoce. Entonces, y se eligió a San Felipe Usila, mi pueblo, por ciertas características, porque Usila siempre ha sido motivo de interés, de atracción de los antropólogos, de los estudiosos de la cultura. Pero quiero también describir un poquito para explicar este espíritu nostálgico que, pues, con que aterricé en Usila en esa ocasión. Es que Usila, Usila de mis recuerdos, era un pueblo totalmente aislado. Lo sigue siendo. O sea, me refiero a que está rodeado por grandes montañas y está ubicado en un valle muy curioso, en un capricho de la naturaleza, por donde recorren ríos y arroyos, manantiales de aguas cristalinas como no se ven en muchas partes. Entonces, esa naturaleza nos aportaba todo, desde la cultura misma, porque era una fuente de la cultura. A veces comento que el chinanteco de Usila es el único de los idiomas indígenas de México que tiene 5 tonos diferentes. Entonces, lo que dificulta mucho su aprendizaje para otros que no son usileños, ¿sí? Y yo pienso que eso deriva de esta diversidad que tiene la selva, que este idioma reproduce estos sonidos que tiene nuestra selva, ¿no? Entonces, pues los ríos que tiene Usila eran, digamos, espacios recreativos, donde pasamos nuestros días, nuestros meses, nuestros años felices, porque también nos aportaba alimentos de especies propias del río, camarones de diversas especies, peces, etcétera, etcétera. Entonces,
y con ello también las costumbres, ¿sí? Asociadas a esta pesca o esta caza, bueno, pues se fueron haciendo recetas muy especiales, únicas, entonces, para consumir estos productos, ¿no? Entonces, de manera que no había acceso a Usila. Creo que en el documental se destaca mucho este aislamiento, ¿sí? De este aislamiento. Solamente imaginamos, pues, lo que era, lo que podría ser el exterior. Entonces, de manera que la manera de salir de Usila era solo o caminando hasta Ojiclán, hasta ahí llega mis recuerdos, para tomar el autobús de allí y trasladarse a Tuxtepec. La otra vía, bueno, era hacerlo en caballo o bien en balsa. Entonces, cuando regreso a Usila, pues ya había otro medio de comunicación que es la avioneta. Entonces, pues todos estos, estas imágenes que recuerdo en ese momento con nostalgia, que he comentado ahorita, bueno, pues viene cambiando Usila. Usila ya es otra cosa, ya los jóvenes como que aspiran ya a mayor comunicación con el exterior, en donde privan esa imagen idílica de lo que es el exterior, ¿no? Entonces, ya como que estas montañas que aíslan Usila es un estorbo, Entonces ya quieren un camino, porque no todo tenían en ese momento, y por supuesto sigue siendo igual ahora, pues poder viajar en la avioneta porque el costo era muy elevado. Entonces, pues esa era un poco lo que nosotros tratábamos de describir allí, ¿no? ¿Qué estaba pasando en Usila? Por otro lado, en ese momento también existía este cuerpo que por fortuna aún sigue en Usila, el Consejo de Ancianos. Entonces, bueno, como que este documental fue, digamos, un trampolín para iniciar todo un trabajo en Usila, por supuesto, para un poco amortiguar los cambios que yo veía venir, sobre todo en la cuestión cultural. Entonces, y tuve mucho contacto con el Consejo de Ancianos, y que, bueno, era un cuerpo muy importante todavía en esa época, aunque antes había desempeñado un papel fundamental en la vida, inclusive en la vida política de Usila, porque desde su propia constitución, quienes llegaban al Consejo de Ancianos, en el momento de la grabación del documental, ya se veía algunos cambios en la constitución del propio Consejo de Ancianos, pero aún existía, digamos, los elementos esenciales en este cuerpo que era muy importante, que regía la vida cultural, religiosa de Usila. Sí, como dice usted, digamos, ese momento, 1987, 83, perdón, 1983, cuando se levanta este documental, pues es como digamos, un momento liminal, ¿no? Es un momento en el que Usila está enfrentándose, ¿no? A algunos cambios, dos importantes. Creo que un año después fue que se inauguró la presa llamada ahora Cerro de Oro o Miguel de la Madrid, ¿no? Que iba a traer cambios importantes, particularmente pues con respecto a esto que menciona usted de la gastronomía, que le llama Weilaner la gastronomía fluvial, ¿no? El uso de peces, de camarones, del río tradicional, bueno, pues empieza a agotar a partir precisamente de los cambios en el entorno que produce esta presa. Ahora lo vemos a la distancia, ¿no? En 1987 no se advertía quizás todavía, pues este impacto tan grande que iba a tener la construcción de la presa y la inauguración de la presa. Y ese es como uno de los elementos por los cuales decimos que este documental se
levanta en un momento liminar. El otro asunto es algo que se menciona ahí en el mismo, ¿no? Que es la apertura de una carretera. No sé si estoy equivocado, pero supongo que es la carretera que entra del camino que va a San Pedro Izcatlán y que entra a Ocila. No sé si será esa, pero se habla de la apertura de una carretera. Y se están viendo como estos cambios quizás en el horizonte, por eso de repente parece que el documental está muy preocupado, precisamente por dar cuenta pues de estas costumbres que todavía perviven en ese momento en la comunidad y también muestran una cierta preocupación. Hay algunos datos que se dan ahí en el documental que pues que habría que recordar, ¿no? Por ejemplo, se menciona ahí el documental que en total en el municipio hay 18,000 habitantes, por ejemplo. Si vemos los números ahora, el INEGI nos dice en el censo más reciente que son en todo el municipio 12,191 habitantes. Parece que un poco, una buena cantidad menor de habitantes en el municipio. Ahí la pregunta que queda en el aire es a qué se debe ese decremento en la población a partir de lo que dice este documental, si es de la migración o no sé, pero eso es un asunto interesante. El otro dato importante es cuando mencionan en el documental que la mayoría de los susileños hablan chinanteco, ¿no? Y ahora vemos los datos que arroja el Censo Nacional de Población 2020 y pues nos dice que es solamente, bueno, no solamente porque es una fracción importante de población, el 93% de los habitantes de Usila todavía domina la lengua chinanteca y un 7% que no la domina, pues no conocemos las razones tampoco, si ya no la practican o no sé, o son generaciones jóvenes que solamente saben escuchar, etcétera. Y hay otro asunto ahí que mencionan en el documental que tiene que ver un poco con el panorama actual, que es también el asunto de la religión, de cómo usted mismo narra ahí cómo de repente el Instituto Lingüístico de Verano subterráneamente se mete a la comunidad y a final de cuentas resulta que genera una división importante en la población usileña, ¿no? ¿Cómo ve ahora los efectos de estos momentos que se están viendo como en el horizonte en 1983? ¿Cómo ve el efecto actual? ¿Cómo ve ahorita a Usila a partir de ese horizonte que se vislumbraba en 1987? Bueno, el tema es muy variado, es muy amplio y justamente una preocupación no solamente personal, como comentaba, sobre todo del Consejo de Ancianos, es la pérdida de la lengua como un instrumento importante para la reproducción de nuestra cultura. Entonces, ellos estaban muy preocupados y no se necesitaba mucho para contagiarme. Efectivamente. Entonces, una serie de estrategias para no solamente para la conservación de la lengua, sino para su fortalecimiento, ¿no? Entonces, y por otro lado, también veíamos el impacto que iba a tener la construcción de la presa Cerro de Oro en la cultura, no solamente en el desalojo de la población afectado por la presa, sino en el orden cultural nuevamente. Todo aterricita, se relaciona con la cultura. Recuerdo que en una ocasión fui a Uspanapa y allí me comentaban que pues allí hay una confluencia de lenguas, zapoteco, mije, zoque, el español y el chinanteco, que hablaban los chinantecos que se establecieron en esta región. Entonces, a ellos les costó muchísimo trabajo encontrar las plantas medicinales para curar sus enfermedades, por ejemplo, porque es otro ambiente, es otra naturaleza. Estaban perdiendo la lengua aceleradamente por digamos, esta convergencia de varias lenguas. Entonces, bueno, era un problema que nos preocupaba en ese momento en el diálogo que tuve durante mucho tiempo con el Consejo de Ancianos. Entonces, ahora, bueno, como una pequeña estrategia, bueno, cuando regreso a Usila, aprendo muy bien el chinanteco otra vez, porque no es lo mismo. Cuando yo salí de ahí de niño a los 13 años, bueno, pensaba que yo dominaba bien el chinanteco. No, como cualquier niño que habla cualquier lengua, tiene un vocabulario muy limitado.
Entonces, cuando regreso de grande, después de ese documental, entonces aprendí muchísimas cosas que hay en Usila y que todavía se conservan. Y una manera de conservarla es, bueno, los que hemos salido de Usila, cuando regresemos, seguir hablando chinanteco. Ese era un buen ejemplo. Entonces, de ahí, estos datos que registra el censo del 2020, de que el 93% de los usileños hablamos chinanteco, casi puedo presumir que esa estrategia dio resultado. Y veo también que los usileños que emigran, sobre todo a los Estados Unidos, cuando se comunican con su familia, lo hacen en chinanteco. Sí. Entonces, esto es un motivo de orgullo. Creo que los jóvenes ahora están cada vez más orgullosos de su cultura. Esa es una, digamos, como es motivo de orgullo para nosotros los susileños, que nos preocupamos mucho la extinción de nuestra lengua, ¿sí? Y lo otro, como decía, la construcción de la presa tuvo mucho impacto en ese orden cultural, pero también en la comunicación, también en la extensión de muchas especies. Por ejemplo, el bobo, que bajaba al mar para desovar, pues se le cortó el paso. Se le cortó el paso y es una especie que se ha extinguido con muchas especies. Entonces, creo que no hemos logrado analizar estos impactos nocivos que tuvo la construcción de la presa. No solamente la reubicación de la gente afectada, sino sobre todo en la biodiversidad de nuestra región y también en la cultura, ¿no? Sí, en efecto, ahorita que menciona el asunto del bobo y de cómo las presas interrumpen su ciclo de vida, recuerdo también que el bobo es un animal, como otros tantos animales que son muy importantes en la cosmovisión chinanteca, ¿no? Hay una gran cantidad de narraciones, de historias que muchas veces son como historias aleccionadoras, ¿no? Moralmente aleccionadoras, es un poco como la forma en la que yo entiendo así, yo no soy experto en tradición oral, pero yo entiendo así que los chinantecos utilizan las leyendas, la tradición oral un poco para dar enseñanzas, para hablar como del orden necesario en la sociedad, en la relación del ser humano con la naturaleza, que no se ve tan separada como en el mundo occidental de naturaleza por un lado y sociedad, se ve más integrada. Y bueno, esta tradición oral habla mucho de esta visión que tienen del mundo, la posición del ser humano, y utiliza mucho a las figuras animales, ¿no? Y el bobo es una muy importante, ¿no? Por ese lado yo creo que impacta seriamente, ¿no? Bobo ya hay muy poco, y por otro lado impacta, pues digamos, como la manifestación gastronómica, ¿no? Por ahí hay un trabajo de una compañera que habla precisamente ya del impacto que tiene la construcción de las presas en la cultura gastronómica, en la expresión culinaria, particularmente de Usila, ¿no? Por ahí es un trabajo de Carolina Mejía. Y le decía, don Elías, que pues ese momento en el digamos, que se graba ese documental, pues es un momento liminar, en donde estamos viendo que Usila se va a enfrentar a cambios importantes. Y ya dice usted, ahorita nos menciona que pues, a final de cuentas no fueron tan nocivos o tan perniciosos, por lo menos en el asunto de la lengua, cuando vemos que todavía el 93% de sus habitantes hablan, y que no es un municipio que tenga una proporción baja de hablantes. Yo creo que de la Chinantla solamente le superan, pues bueno, sí, municipios que están más pegados a la parte oriental, Usila, pero también de la parte alta, por ejemplo, los municipios de Yolox, de Comaltepec, ¿no? Pues ellos también tienen una alta proporción de hablantes, pero tienen poblaciones muy reducidas. Y en Usila se da como esta característica de que es una población no tan pequeña y el 93% habla la lengua. Significa que hay una gran cantidad de hablantes. Pero, bueno, a final de cuentas se dan los cambios y ahorita también Usila está viviendo un momento que podemos considerar liminar. Recientemente, y a partir de una visita del presidente de la República, se promete un camino de Usila Valle Nacional, lo que yo creo que va a significar un impacto importante en cuanto a comercialización, movimiento, etcétera.
¿Cómo se imagina usted que va a impactar a Usila, pues esta apertura, que ya se veía idílica desde 1983, esta apertura al mundo, va a afectar? ¿Qué pensaría usted sobre la cultura? Porque usted es un preocupado de la cultura. ¿Qué va a pasar en Usila? Bueno, bueno, un poco contestando la pregunta que hizo, bueno, más bien para aclarar, efectivamente la carretera esta de la que hablamos es la que une a Usila y que sale a Jalapa de Díaz. Entonces, pero esa carretera era más bien para aislar un poco a Usila de Ojiclán por la construcción de la presa. Entonces fue una decisión muy política por parte del gobierno de incomunicar a estos dos grandes pueblos, ¿no? Y entonces, pero la carretera, digamos, lógica, evidente, es la que uniría Usila con Valle Nacional, porque de esa manera se fortalecería la integración de la Chinantla, ¿sí? Como todo un pueblo que esa es la carretera, esa es la columna vertebral de la Chinantla. Además de eso, acercaría más a Usila a Oaxaca, que es la capital de nuestro estado, y no dar toda la vuelta a Tuxtepec y rodear, llegar a Valle Nacional y salir a Oaxaca. Entonces la carretera directa es de Usila a Valle Nacional. Por supuesto, es la vía más corta que uniría a Usila a Tuxtepec, porque mientras que de Tuxtepec a Jalapa Díaz son 60 kilómetros, ¿sí? De Tuxtepec a Valle Nacional son 50. Y de Tuxtepec de Valle Nacional a Usila son alrededor un poco más de 30 kilómetros, mientras que de Jalapa a Usila son 45 kilómetros. Se acortaría muchísimo más. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta carretera se integraría mucho a la Chinantla y, por supuesto, habría un intercambio mucho más fuerte entre los chinantecos y estoy seguro que esto favorecería mucho la conservación de nuestra cultura en ese sentido, ¿no? Y por eso es que veo ahora, un poco respondiendo a la pregunta, bueno, quizás con menos inquietud, digamos, del futuro no solo de Usila, sino de la Chinantla, pero también hay un proceso a nivel nacional, ¿sí? En el sentido de un mayor reconocimiento a esta pluralidad que existe en nuestro país. Entonces, por la defensa, desde adentro mismo, como el caso de Usila, de los propios pobladores, en defensa de su cultura, a partir de todos los conflictos que ha tenido Usila, creo que muy fuertes, como el conflicto religioso de tipo agrario por límites de tierra, también el conflicto magisterial, que yo creo que ya se señalaba en el documental, que por fortuna ahora muchos de ellos ya están, no digo están resueltos, sino que ya han sido aceptados, tolerados, sobre todo en la cuestión religiosa, ¿no? Esto da mucha tranquilidad y si en un momento dado, por ejemplo, los que se salieron de la Iglesia Católica, digamos, entonces empezaron un poco a rechazar su propia cultura. Ahora ya no, otra vez, pues, nunca te perdieron la lengua, desde luego, pero frente a algunos platillos que simbolizan a lo que se denominaría como prácticas paganas, digamos, ahora es de consumo cotidiano para todo el mundo. Por ejemplo, la tortilla de yuca, el mole amarillito, etcétera, etcétera. Todo eso ya otra vez recobra su importancia. Si cabe señalar que no me gustaría ser de Usila, claro, para hablar más sobre Usila, lo que admiro mucho de Usila, ¿no? Por ejemplo, es un pueblo que ha creado un platillo que ahora es digamos, de admiración internacional, como es el caldo de piedra, ¿sí? Cuya cuna está en Usila.
a mí me tocó todavía ver la preparación del caldo de piedra con las especies que sacaban al momento en el río, ¿sí? Hacían una fosa en la orilla del río, en la arena, ¿sí? Y colocaban, hacían una fosa profunda, si éramos muchos, entonces se colocaban hojas de pozol. Ahí se echaban el agua del río mismo, un río limpio, ¿sí? Se echaban para el caldo. Y por supuesto, las piedras y todas esas cosas, es así como se preparaba. Ahora, después, bueno, también se preparaba en jícaras como se prepara ahora. Son de las cosas que se conservan y no creo que se pierdan, ¿no? Eso es lo que nos da una enorme satisfacción de ver esa Usila con su cultura muy fuerte, ¿sí? Y que se sigue hablando la lengua y los pocos, ese 7%, son gente que vienen de afuera, que se han quedado en Usila, ¿sí? Y que pues quizás no sé, por negligencia no han querido hablar el chinanteco, ¿sí? O bien por eso que lo que comentaba hace rato, que el chinanteco es una lengua sumamente difícil, sumamente difícil. Sí, perdón, es una lengua muy difícil. Oiga, y déjenme comentarles sobre esto que menciona, que me parece muy relevante. Pues sí, las miradas cambian. Uno podría pensar, como le planteaba hace rato, que este camino que se abre de Valle Nacional a Usila, pues podría significar también, digamos, como en algún momento se veía la apertura de la carretera, esta que ahorita nos contextualiza usted muy bien cuál era el sentido de esta carretera que va hacia el camino a San Pedro Izcatlán. Pues uno vería como que esta apertura, digamos, como una amenaza a la cultura, pero veo que usted tiene otra visión y me parece muy relevante porque, digo, nos hace reflexionar efectivamente que, pues en realidad parece que van a estar más cercanos el pueblo de Usila y de Valle Nacional y que son pueblos que son, digamos, muy cercanos, que se han prestado elementos culturales constantemente. Podemos ver muchas comunidades dentro del municipio de Valle Nacional que tienen su origen precisamente en el municipio de Usila, Santiago Tlatepuzco, San Pedro Tlatepuzco, etcétera, ¿no? Sí. Es un poco como, ajá, sí, dígame. Sí, bueno, si uno se da cuenta, Usila y Valle Nacional son pueblos gemelos, no solamente chinantecos, sino gemelos, porque Valle Nacional está colocado en un valle, justamente de ahí el nombre, y Usila está colocado en otro valle parecido, y los dos ríos que tienen igualitos. Entonces, eso como que es un símbolo de identidad de ambos. Entonces, de manera que esta carretera que los va a unir y sé la cultura que tienen estas comunidades que pertenecen al municipio de Valle Nacional, tiene una cultura también muy fuerte, muy fuerte. Entonces, y muchos de ellos, las comunidades que están arriba de Valle Nacional, tienen su origen en las comunidades que pertenecen al municipio de San Felipe Usila, como las comunidades esta que usted está mencionando, Santiago Tlatepuzco, San Pedro Tlatepuzco. De hecho, en estas comunidades que están arriba de Valsán, se habla la lengua de San Pedro, de Santiago Tlatepuzco, que son iguales prácticamente, hay una pequeña diferencia, ¿sí? Entonces, bueno, hay una identificación muy fuerte entre estas comunidades, digamos. Entonces, porque tienen un origen común. Entonces, bueno, esto me anima mucho, el ver esta integración que ha sido un sueño, porque mientras más integrados estemos los pueblos, yo creo que tenemos mejor perspectiva de unidad sobre todo, ¿no? Y eso fortalece nuestra cultura. Entonces, creo que podemos decir que el futuro es más o menos optimista. Creo que me refiero a la cultura porque es muy importante, es vital la cultura. Entonces, allí me di cuenta, por ejemplo, en el trabajo que empezamos en Usila,
un proyecto muy interesante que ha tenido reconocimientos a nivel internacional, como yo creo que como pocos en este país. Entonces, bueno, hay una relación, como decía momentos anteriores, hay una relación muy fuerte entre la cultura y la naturaleza, ¿sí? Entonces nosotros descubrimos esta relación y la sintetizamos en una frase, ¿sí? Cuando desaparece, cuando se extingue una especie, ya sea de la flora, de la fauna, ¿sí? Desaparece una palabra de nuestra lengua. Pero no solamente desaparece la palabra, sino también se pierde el conocimiento asociado a esta especie. De manera que si queremos conservar nuestra cultura, primero tenemos que conservar a la naturaleza, ¿sí? La naturaleza que es la fuente de nuestra cultura. Entonces, esto creo que ha sido una frase muy afortunada, digamos, una revelación muy afortunada, porque, bueno, si cabe, voy a presumir un poquito, he viajado mucho a Europa, entonces en las oportunidades que he tenido de platicar, ¿sí? En algunos foros, entonces, de repente, ellos le cambian la visión también que ellos tienen del mundo. Entonces, se dan cuenta de esta dependencia que hay entre la cultura y la naturaleza. Entonces, creo que es una aportación muy importante desde la cosmovisión de los, no de Usila, no solo de Usila, sino todos los pueblos mesoamericanos, ¿sí? De esta relación justamente íntima entre la cultura y la naturaleza. Pues ahí está, don Elías. Pues qué interesante todo lo que nos cuenta. Y dan para más, para seguir platicando. Por supuesto, Se nos quedan ahí asuntos que vimos en el documental sobre precisamente cómo hay una artesana que está brocando ahí en un telar, ¿no? Y es un ejemplo muy bonito de cómo es el brocado, la diferencia con el tejido. No sé, a mí me parece que es una pieza muy importante este documental y qué bueno que pues nos acompañó en este momento para platicar un poco de esa impresión desde el momento en el que graba el documental y su perspectiva actual sobre el pueblo de Usila y sobre el pueblo, como acaba de decir usted, el pueblo de la Chinantla y en general sobre los pueblos mesoamericanos. Y pues ojalá suceda esto que usted nos dice de que este camino que se abre entre Usila y Valle Nacional fortalezca esa cultura chinanteca y además pues sea en un clima de tolerancia a la diversidad cultural, lingüística, étnica en nuestro país, ¿no? Que parece que para allá vamos y pues qué bueno que vayamos hacia allá y no a repetir estos errores que hemos cometido en el pasado de marginar o de tratar de integrar a nuestro modo al mundo occidental, pues a estos pueblos originarios. No me queda más que agradecerle, don Elías, por habernos acompañado en esta ocasión. Fue muy interesante haber platicado con usted. Le damos las gracias. Pues con mucho gusto y estamos aquí a sus órdenes. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias, don Elías. Y pues a ustedes, amigos que nos están viendo, yo voy a invitar al ingeniero Elías para que el día que transmitamos esta conversación, por ahí la verán en el programa cuando sea publicado, pues yo le invitaría al ingeniero Elías si tiene oportunidad de ver junto con todos nosotros el estreno de esta charla, para que en dado caso que la gente quiera comentar algo ahí en el Facebook de nuestra universidad, de la Universidad del Papaloapan, si quiere comentar por ahí alguna cosita, pues usted pudiera estar ahí cerca para también quizás responder algunas cosas que pudieran comentar por ahí las personas que nos podrían ver en su momento. Será un placer, doctor Fabricio. ¿Sí? Muy bien, pues no me queda más que darles muchas las gracias de nuevo, ingeniero, y pues a todas ustedes que nos ven, muchas gracias. Este fue un evento más de la 13ª Semana de las Culturas de la Universidad del Papaloapan. Muchas gracias, hasta luego a todas y hasta luego a todos.